En primer lugar, querría agradecer al Club de Encuentro Manuel Broseta por su invitación a participar en esta jornada. La verdad es que para mí es un honor, un orgullo y máximo como valenciano ser invitado por un club de tanto prestigio y tanta tradición como el Club de Encuentro Manuel Broseta. Lamentablemente no lo podemos hacer de forma presencial por las circunstancias actuales y recurrimos a esta manera virtual a la que lamentable o afortunadamente nos estamos acostumbrando tanto en los últimos tiempos. Es cierto que hablar de la Unión Europea no es un tema sencillo. Todos tenemos una opinión sobre la Unión Europea. Es una realidad tanto conceptual como geográficamente, por un lado muy cercana, por otro lado muy lejana. Para algunos es una solución a nuestros males, para otros el problema de los mismos. Evidentemente tampoco ayuda al que no sea un mundo sencillo, es un mundo complejo en su gobernanza, en sus instituciones, en sus procedimientos, incluso en el lenguaje que utiliza. De todas formas, yo creo que como casi todo en la vida, la manera más adecuada de hacer una aproximación, un análisis sobre la Unión Europea es siempre desde la moderación y la racionalidad. Lo que no es la Unión Europea, ni debe serlo, desde mi punto de vista, es la solución a todos nuestros males, a todos nuestros problemas. Me consta que se están generando muchas expectativas respecto a los planes de recuperación y son los planes de recuperación absolutamente claves y fundamentales para todas las economías y especialmente para una economía tan afectada como la nuestra, pero querría insistir en que no puede ser ni debe ser, desde mi punto de vista, la solución a todos nuestros problemas. Pero del mismo modo que no es la solución a todos nuestros problemas, no es, desde luego, la culpable de todos nuestros males. Yo en ocasiones escucho voces nostálgicas sobre las bondades de la peseta o achacando a la Unión Europea el aumento de determinados impuestos o regulaciones muy estrictas en determinados ámbitos. Yo creo, desde mi punto de vista, que si hacemos un análisis objetivo y riguroso, la conclusión es que el balance es, sin lugar a dudas, positivo. Estamos hablando de un proceso de integración de la Unión Europea que no tiene parangón a nivel internacional. Inicialmente fue una zona de libre comercio, luego fue una unión aduanera, luego un mercado único, ahora es una zona, un área, una unión económica y monetaria. En fin, se ha avanzado muchísimo desde los inicios y vuelvo a insistir, no existe referente desde el punto de vista de la integración económica en el mundo contemporáneo a nivel mundial. Pero es que además, desde el punto de vista de España, yo creo que es absolutamente incuestionable todo lo que se ha beneficiado de España desde el punto de vista de los recursos, de los fondos. Los fondos de cohesión han transformado buena parte de la realidad española, sobre todo y especialmente en el ámbito de las infraestructuras. Pero no solo estamos hablando de fondos, estamos hablando también de reglas, de un marco general. La Unión Europea nos ha permitido dotarnos de unas reglas que probablemente, o casi con toda seguridad, por nosotros mismos no hubiéramos sido capaces de darnos. Me refiero a reglas desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista fiscal, de no superar determinados umbrales de endeudamiento, de déficit público, pero también me refiero a reglas en el ámbito sectorial, muchísimas regulaciones. En ocasiones, es cierto, con un exceso de regulación, pero en general, claramente mejorando el bienestar de los países y de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que el balance es positivo. Otra cosa es que no haya cosas, por supuesto, claramente mejorables. Otra cosa es que no haya habido costes de la integración. Y vuelvo a repetir, que se puede mejorar esta realidad, pero yo creo que buscar alternativas fuera de este marco, desde mi punto de vista, son en general poco rigurosas y poco factibles. El debate sobre la Unión Europea, en todo caso, se ha agudizado en estos tiempos de crisis. Una crisis global, tremenda, una crisis que ha afectado prácticamente a todos los sectores, la oferta, demanda, una crisis exógena, es decir, que no se explica ni por malas praxis ni por problemas de supervisión. Una crisis global que además genera mucha incertidumbre, una incertidumbre que es difícil siempre de gestionar, incertidumbre sobre la duración de la misma, incertidumbre sobre las causas e incertidumbre sobre la gestión, cosa no menor. Pero siendo global, los efectos no están siendo globales o están siendo relativamente asimétricos. Quiero decir, no todos los países se están viendo afectados a día de hoy de la misma manera. Las previsiones macroeconómicas de la Comisión de la pasada semana, del 5 de noviembre, así lo ponen de manifiesto. Los efectos devastadores lo son mucho más en determinadas economías que en otras. Pero lo mismo sería, y lamentablemente, desde un punto de vista humano, también si hacemos
uso de datos de muertes o de contagios, donde ahí también las diferencias entre los países son sustanciales. Y el nuestro, España, claramente se está viendo muy afectado y a ello también se debe una serie de argumentos, os explica por una serie de argumentos, como puede ser nuestra menor fortaleza macroeconómica, nuestra menor fortaleza fiscal, nuestra menor fortaleza institucional, nuestro menor grado de cohesión interno y, en último lugar, el tipo de nuestra especialización productiva, nuestro tejido productivo más vulnerable, más especializado en sectores como los de los servicios, la actividad turística, el transporte, el comercio al por menor, que están viendo mucho más afectados por la pandemia. Si a esto le unimos un tamaño empresarial menor, porque aunque todos somos países de pymes, el nuestro es un país de mucha micropyme que tiene poco que ver en sus características con la empresa mediana industrial alemana. Por lo tanto, todo ello, todos estos elementos hacen que seamos una economía y una sociedad especialmente afectada por la crisis actual. Ante esto, los países reaccionaron antes que la Unión Europea, reaccionaron con medidas cualitativas muy parecidas entre todos, es decir, pues medidas de liquidez, de garantías, de diferir impuestos o contribuciones a la seguridad social, apoyo a esquemas transitorios de empleo, como nuestros ERTEs, pero es verdad que aunque las medidas fueran cualitativamente similares, cuantitativamente no lo han sido. Y no lo han sido por esto que os decía antes, porque el músculo, la capacidad fiscal de unos países no es comparable con la de otros. Después de estas medidas nacionales, la Unión Europea empezó también a reaccionar, en primer lugar con medidas cualitativas, relajación, por ejemplo, de las ayudas de Estado, la aplicación de la cláusula de escape, que lo que nos permite es durante 2020 y 2021 poder gastar más de lo que en condiciones normales las reglas fiscales nos hubieran permitido, y luego con una serie de medidas de liquidez a corto plazo, entre las que cabe destacar el programa SURE, que es un programa de préstamos para los esquemas transitorios de empleo, para nuestros ERTEs, y del cual España se ha visto beneficiado con más de 21.000 millones de euros en préstamos en condiciones muy ventajosas. Pero es cierto que eran medidas cualitativas y medidas de corto plazo, pero no medidas estructurales. Es por eso por lo que se empezó a hablar de este plan Marshall para la Unión Europea, y esto se concretó con el Next Generation Unión Europea. Este Next Generation Europea, que yo creo que es muy importante por al menos 5 cuestiones. En primer lugar, por el tamaño. Estamos hablando de 750 millardos de euros, que no tiene parangón con ninguna otra medida similar de la Unión Europea. En segundo lugar, por los objetivos, estamos hablando de reformas y de inversiones. En tercer lugar, por la composición, estamos hablando de préstamos y de transferencias. En cuarto lugar, por la financiación. Por primera vez la Unión Europea sale por estos importes a captar esa financiación a los mercados internacionales. Y en quinto lugar, no menos importante, porque estos son planes para todos los Estados miembros, unos en mayor medida de otros en función de cómo se han visto afectados por el COVID. Ya sabéis que en este sentido España es la segunda gran beneficiaria dentro del Next Generation Unión Europea. Pero para España va a ser también un gran reto. Va a ser un gran reto desde el punto de vista de un diseño adecuado y de una ejecución y una absorción adecuada. Hay que gastar adecuadamente y hay que gastar bien y en plazos. Yo os decía antes, esto no es la panacea, pero es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, de nuevo, por 3 motivos. Para acometer y priorizar las inversiones adecuadas. Inversiones que tienen que ser consideradas como medios, no como fines en sí mismos, como en ocasiones lo hemos hecho. En segundo lugar, para acometer reformas que son menos costosas en lo económico, pero tienen un coste político y social muy grande, pero que también son tremendamente necesarios. Y en tercer lugar, porque esto es una señal hacia adentro, como cohesión, como sociedad, y también hacia afuera, hacia los mercados internacionales, hacia el resto de Estados miembros. Pero si es un gran reto para España, también lo es para la Unión Europea. Y yo creo que al menos por 4 motivos. En primer lugar, la Unión Europea tiene que saber cuál es su sitio en el mundo, defender cuáles son sus intereses, no sus posiciones, sus intereses, ante países como China, ante Estados Unidos, cuya toma de decisiones es mucho más ágil. En su momento, nuestro gran proyecto fue el mercado interior o el euro. Ahora hay que decidir, hay que apostar por ese interés de la Unión Europea. En segundo lugar, la gobernanza. ¿Hemos respondido rápido ante el COVID? Bueno, si lo comparamos con otras circunstancias, sí, pero el COVID empezó en febrero-marzo de 2020 y los planes se van a empezar a ejecutar más de un año después. Por lo tanto, hay que mejorar mucho en la gobernanza, que no es sencillo, habiendo 27 Estados miembros. Tercer debate, tercer reto, la cesión o no de soberanía. Estamos en cierto estancamiento. Hay que ir más allá en la integración política o a lo mejor hay que ir a menos integración económica. Hay que, en todo caso,
de terminar este debate sobre la cesión de soberanía. Y, en cuarto lugar, un grandísimo riesgo en estos momentos es la fragmentación. Y más después del Brexit, la fragmentación, la divergencia entre Estados miembros, entre el norte y el sur, entre los grandes y los pequeños, entre los países de la zona euro y la zona no euro, etcétera. En definitiva, yo por mi parte, y por no querer consumir más tiempo, lo que espero es tener la oportunidad físicamente de profundizar y debatir sobre estas cuestiones y hasta entonces permitidme que, aparte de agradeceros a los que habéis llegado, sobre todo a estos momentos del vídeo en el que está finalizando, que utilice una anécdota de un director de cine al que le preguntaban qué es lo más importante para dedicarse al cine y él contestó: la salud. Yo creo que en estos momentos lo que yo máximo que os puedo desear a todos vosotros es salud para vosotros, para todos vuestros seres queridos, que os cuidéis mucho, que os cuiden mucho y que cuidéis mucho a los demás, que yo creo que es parte de nuestro gran reto. Un fuerte abrazo y espero veros pronto. Gracias.